Hablamos ahora con la primera mayoría nacional en la elección de alcaldes, el reelecto alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Tomás, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Hola Daniel, gracias a ti por la invitación. Tomás, no te voy a preguntar lo que probablemente te han preguntado 50 veces esta semana, porque creo que lo has dejado súper claro, que no vas a ser candidato presidencial. ¿Por qué decidiste decirlo con tanto énfasis, no con estas típicas declaraciones políticas de que bueno, hoy sí, mañana no, sino que ser súper enfático, de modo que si llegas a no cumplir con esa palabra y lanzarte ahora como candidato, te lo va a cobrar, digamos, todo Chile por el resto de tu carrera? ¿Por qué de alguna manera te amarraste al mástil de la nave, por ponerlo en palabras de la Ilíada, de la Odisea? Yo creo que es muy básico, porque yo creo que mi convicción y mi compromiso está en iniciar un nuevo ciclo en Maipú que tiene 4 años de duración y que eso es incompatible con cualquier reflexión o posibilidad de una candidatura presidencial. Y me parece bien importante dejárselo claro no solo a mis vecinos, que fueron los que me acaban de dar una confianza importante al elegirme con el porcentaje que me eligieron, también a mis equipos de trabajo, para que no nos distraigamos y entendamos que el foco nuestro tiene que estar puesto en el desarrollo de un proyecto en Maipú, a mis compañeros de militancia y a la ciudadanía en general. Entonces creo que es importante no dejar ningún espacio de la puerta semiabierta y ser muy categórico en que los próximos 4 años de mi vida yo los voy a dedicar a trabajar en Maipú. A tus propios partidarios, que imagino que en estos días te estarán inundando de mensajes diciendo, bueno, Tomás, ¿por qué no? Ahora apareces segundo en la CADEM, también detrás de Belín Matei, y que mucha gente va a decir, bueno, ¿por qué no vas a querer ser candidato presidencial si es lo que todo político quiere? Hay algunos, yo creo que ante la falta de nombres quizás te dicen, no, pero deberías pensarlo, no seas tan categórico, pero yo creo que la gran mayoría entiende el proceso que estamos desarrollando en Maipú, entiende la responsabilidad que uno tiene con los electores al comprometer un ciclo de trabajo y también entienden el proceso en el que estoy yo, más allá de la popularidad. Yo creo que hay que ser un poquito más frío y racionales para evaluar las candidaturas presidenciales y yo hoy día no solo no tengo ni el nivel de conocimiento ni la competitividad, tampoco tengo la experiencia, no tengo la preparación, no tengo la capacidad de, a esta edad, dirigir un proyecto tan complejo, tan desafiante y de esa envergadura. Yo creo que estamos desarrollando un ciclo que es incipiente en Maipú. Acabamos de recién terminar 3 años de trabajo con una evaluación positiva. Eso se agradece y se reconoce, pero estamos recién iniciando un camino. Yo creo que todavía no somos ni siquiera capaces de consolidar un proyecto de cambio, de transformación contundente en Maipú. Y quizás cuando esa tarea esté cumplida podemos pensar en otros horizontes, pero yo hoy día estoy muy enfocado en desarrollar este proyecto. Pero Tomás, a tu sector político y a tu generación le pasó precisamente eso. Llegó a la moneda sin la experiencia, sin el camino lógico, digamos, recorrido para llegar a ese lugar. ¿Crees que eso precisamente les ha pesado? ¿Es parte también de tu reflexión? Yo creo que en particular el presidente Boric tenía una experiencia mucho mayor a la hora de ser candidato que la que yo tengo. Había estado más expuesto, había tenido cargos de representación política durante más tiempo, había un equipo de trabajo también más consolidado, pero yo creo que es innegable que quizás no estamos en el punto de maduración perfecto u óptimo a la hora de asumir el gobierno. Nos tocó claramente tener que ir a asumir, dada la contingencia política de ese entonces y la alternativa que había al frente. Y bueno, uno a veces dicen, no siempre estás perfectamente preparado para nada, pero a veces llegan los minutos, no y hay que tomarlo. Y yo creo que dentro de todo, que fue lo mismo que nos pasó a nosotros en los municipios, ¿no? Digamos que yo con 30 años era una persona con una vasta experiencia en gestión municipal para dirigir un municipio como el de Maipú, además de las condiciones en las que se encontraba. Pero yo creo que cuando uno asume también los desafíos con responsabilidad, con humildad, entendiendo que tiene que apoyarse en otros que sí tienen más experiencia, conformando equipos de trabajo diversos, uno finalmente puede sacar los desafíos por delante. Pero yo creo que en particular, en mi caso personal, estoy en otro proceso, tengo otro compromiso y eso es incompatible con siquiera pensar o reflexionar o distraerme con otra alternativa. Yo hoy día como que firmé un contrato, por así decir, de 4 años y creo que le hace mucho daño a la democracia y la credibilidad de las personas, de sus autoridades, que esto se esté quebrando en la medida que salga una oportunidad mejor. Tomás, ¿qué lección debería sacar tu sector político, debería sacar la izquierda de lo que pasó en Maipú en contraste con una elección que no fue buena para el oficialismo? Perdieron varias comunas importantes, el Frente Amplio perdió varias comunas relevantes, Ñuñoa, pero hablábamos también de comunas tal vez más pequeñas, donde había obtenido el municipio hace 3 años y ahora lo perdieron. O sea, la gente no le renovó su confianza al Frente Amplio. ¿Por qué crees que en Maipú sí ocurrió? ¿Qué es lo que hubo distinto en Maipú de lo que ha pasado en otras comunas de tu sector? Mira, yo no me atrevo a dar lecciones, pero creo que los aprendizajes acá tienen que ser de izquierda a derecha sin distinción y al menos lo que nosotros hemos tratado de hacer en Maipú, en términos muy simples, es dedicarnos a hacer nuestra pega. Yo creo que hoy día los políticos están preocupados de cualquier otra cosa menos de hacer su trabajo de forma sobria, de forma eficiente, de forma honesta. Y a veces vemos a distintos representantes políticos más preocupados de poner puestas en escena, de ser francotiradores o de dedicarse a la opinología, más que de abocarse a hacer una buena gestión pública que permita con obras concretas que la gente pueda vivir un poco mejor, que es el deber que tiene la política en una sociedad, un poco decidir cómo queremos organizarnos, ver qué rol cumple
el Estado en eso y tener mejoras concretas y contundentes en la vida de la gente. Y nosotros desde el minuto uno creo que nos abocamos a eso, a concentrarnos en nuestra labor, en hacer una pega honesta, en trabajar muchas horas al día, en dedicarnos a resolver las principales urgencias que nos transmitían los vecinos. En algunas materias tuvimos avances bien concretos que la gente supo valorar, otras todavía están pendientes, pero yo siempre lo digo, la gente no busca en sus representantes superhéroes capaces de resolverlo todo. Eso no existe lamentablemente en el mundo, pero sí espera a sus representantes personas honestas, trabajadoras, sobrias y con el foco bien puesto. Y yo creo que ojalá el caso de Maipú sirva como una referencia para ellos. Los porcentajes de voto a nosotros nos sirven de poco. Yo hoy día tengo los mismos presupuestos, las mismas atribuciones y los mismos problemas en mi comuna. Pero si alguna señal podemos darle quizá a gente que está mirando del lado y decir, oye, quizás si nos dedicamos a pelear menos, a pintar menos el mono y a enfocarnos más en la pega, eso puede ser reconocido. Y si los incentivos se ponen bien en la política, yo creo que tenemos que dar por cerrado este ciclo que vivimos de la confrontación, de profitar del conflicto permanente, de creer que pegándole un gobierno es como nos posicionamos. Los países no avanzan así. Los países se basan en la colaboración, en el trabajo concreto y en los avances materiales. Y para eso creo que tenemos que dejar cerrado un ciclo y iniciar quizá otro proceso. Ahora, Tomás, eso también es una crítica a tu propio sector, ¿no? Porque cuando ustedes fueron oposición, fueron muy, muy duros. Le pegaron al gobierno de la época con mucha dureza, con muchas acusaciones constitucionales. Se hicieron muchas promesas también que claramente no se han cumplido, no ha sido posible cumplir en términos de cambios estructurales en el país que el gobierno no ha sido capaz de hacer. Hay también una crítica, una autocrítica a lo que ustedes mismos hicieron, a cómo la izquierda de alguna manera llegó al poder desde la oposición. Sí, yo lo he dicho un montón de veces y lo puedo repetir las veces que sean necesarias, aunque a algunos les moleste. Yo creo que claramente fuimos una oposición injusta en su minuto y yo creo que gran parte de ese actuar respondía a la falta de experiencia en la gestión del Estado. Y hay que decirlo. Cuando uno está administrando cargos, instituciones y poder, se da cuenta que la lógica de la interpelación no sirve de mucho. La lógica tiene que ser de la colaboración y el trabajo. Hoy día el Frente Amplio no se lo va a evaluar por lo que sueña, por lo que impugna, por sus teorías. Se lo está evaluando por la capacidad concreta y material que tiene de mejorar la vida de la gente a través de sus gobiernos. Y eso es lo que la gente evalúa en Maipú. A la gente le da lo mismo un poco, a la mayoría, mi reflexión histórica, mi libro de cabecera, mis discursos. Lo que le importa a la gente es cómo ha avanzado o retrocedido la comuna los últimos 3 años. En base a eso evalúan. Para el gobierno es lo mismo, para cada municipio el Frente Amplio es lo mismo. Y yo siempre digo, tenemos que lograr un equilibrio entre un proyecto político y con un componente ideológico sólido, pero también con una capacidad concreta de gestionar y transformar realidades. Porque o nos convertimos en académicos o nos convertimos en solamente burócratas que no piensan y ninguna de las dos es lo que necesita un proyecto político. Tenemos que ser capaces de congeniar de buena forma una tesis política robusta, pero también una capacidad de hacerla real. Porque si nos quedamos solamente en el campo de la idea o las declaraciones, claramente la gente no nos va a seguir renovando la confianza. Y la gente claramente premia lo que se hizo en gestión en Maipú. ¿Dirías que hay algo de esa gestión en Maipú que es distintivamente de izquierda o que tú dices, bueno, desde tu posición ideológica, digamos, hice algo que probablemente un alcalde de derecha no hubiera hecho? ¿Hay algo que te haga distinto por ser de izquierda en la gestión concreta, digamos, ya que estamos hablando de eso? Yo creo que es bien difícil hoy día de categorizar como políticas locales como de izquierda o derecha. Por ejemplo, recuperar la plaza de Maipú después de que estaba tomada por 400 toldos y bandas que ejercían control territorial. ¿Es una política de izquierda o de derecha? Yo puedo darte una argumentación de por qué es una política de izquierda. Yo creo en el espacio público, en la lógica de lo colectivo, en cómo no podemos estar privatizando espacio por gente que sencillamente se lo toma de forma violenta y dar una reflexión de izquierda a propósito de eso. Pero Mario Desbordes también lo puede pretender hacer bajo una argumentación de derecha. Yo creo que hoy día esas categorías en términos de lo local no siempre están bien establecidas. O cuando uno habla, por ejemplo, no sé, para mí la gestión eficiente del Estado debiera ser una bandera prioritaria de la izquierda. Hay gente que siempre pone la categoría como de los buenos gestores en la derecha. Muy por el contrario, creo yo que quienes creemos en un rol preponderante del Estado a la hora de transformar o mejorar una sociedad somos nosotros. La derecha quizás minimizaría el rol del Estado. Yo creo que tenemos que fortalecerlo, pero para eso tenemos que modernizarlo, hacerlo más eficiente, hacerlo más transparente. Y para mí eso es una agenda propia del progresismo de la izquierda. Y trato de llevarla a cabo todos los días. Por tanto, yo creo que lo que más hemos intentado hacer en Maipú, particularmente en este primer periodo, donde la contingencia era bien particular, era un municipio destruido y una comuna muy golpeada, fue entender que había que recuperar una institución pública, gestionarla de forma transparente, eficiente, que eso no tenía que ver con las declaraciones políticas, sino que con el rigor, con el método, con la autoexigencia, con la disciplina, con los procesos burocráticos de gestión, que son menos entretenidos para hablarlo en un podcast como este, pero eso es lo que finalmente le mejora la vida a la gente. Yo lo dije en la plaza de Maipú. A veces uno se deja llevar por la épica, la algarabía de la campaña, las banderas, los discursos, las convocatorias. Eso no le mejora la vida a nadie. ¿Dónde mejoramos la vida a la gente? En los procedimientos de gestión y en la rutina diaria, y a eso tenemos que abocarnos más los
políticos. Tomás, dices de nuevo un concepto que yo te he escuchado varias veces en el discurso en la Plaza de Maipú y en las declaraciones previas, la importancia del rigor, de la disciplina, del levantarse temprano, del trabajar hartas horas al día. ¿Crees que eso también tal vez ha faltado un poco en tu sector político? Yo puedo hablar de quienes trabajan codo a codo conmigo en la MUNI y creo que tengo un equipo que se autoexige al máximo todos los días, que se levanta lo más temprano que puede, se acuesta lo más tarde que puede, trabaja de domingo a domingo. Yo de verdad quiero reconocer al equipo de la MUNI. Yo creo que somos gente que le hemos dado estos 3 años de nuestra vida al municipio casi por completo y yo estoy muy contento de eso. Y creo que es la única receta. Si cuando uno quiere tener mejores resultados, no somos más brillantes, no somos superdotados, no tenemos la bondad de nuestro lado como propiedad exclusiva. Tenemos que trabajar más horas, tenemos que esforzarnos más, tenemos que colaborar más, tenemos que dedicarle más tiempo, más cariño, ser más autoexigentes, no conformarnos, armar buenos equipos. Esa es la manera que íbamos a administrar un municipio mejor que la UDI en el periodo pasado. No porque fuéramos de izquierda, por arte de magia, el municipio iba a funcionar mejor. Había que ponerle método, rigor, horas de trabajo. Y yo te puedo decir, al menos de mi generación que me acompaña en el municipio, yo he visto esa disposición de trabajo distinto y también lo veo a veces en otros municipios, que son con los que más comparto. Cuando yo veo la experiencia de Viña, creo que es dentro de todo similar a la de Maipú. También era un municipio destruido donde con mucho rigor y método han logrado tener avances sustantivos y recibieron la confianza nuevamente. Valdivia, que quizás es un caso más alejado y que no está tanto en la discusión pública, pero el trabajo de la alcaldesa Carla Atman, yo también creo que tiene una forma y un método que es bien llamativo y quizás fuera del estereotipo del Frente Amplio. Ahora, otros espacios de trabajo quizás no son los que yo habito y no tengo una reflexión tan nítida de ello, pero yo creo que a veces está estereotipo, caricatura como el Frente Amplista que se levanta a las 10, se viste como y llega tarde y se va temprano y anda relajado por la vida. No, yo al menos soy de una escuela totalmente distinta desde que he trabajado cuando chico, desde que fui profe, se lo transmití a mis alumnos y creo que en la política, más que en ningún otro espacio, el rigor, el método, la disciplina son fundamentales para tener resultados distintos. Diste 2 ejemplos de municipios del Frente Amplio, que son Viña del Mar con Macarena Ripamonte y Valdivia con Carla Antman. ¿Qué alcalde de derecha te parece un buen ejemplo de seguir? Yo creo que hay varios alcaldes en general que hacen una buena pega. Bueno, yo tenía una relación estrecha con Germán Codini y me parece que el proceso que se ha llevado en Cabo Puente Alto mostraba avances significativos. Ahora bien, los habitantes de Puente Alto no tenían la misma reflexión y son quienes más saben finalmente de cómo está funcionando un municipio. Yo creo que Cristóbal Lira en Barnechea hace una pega interesante. Camila Merino en Vitacura, sin duda, yo tengo una relación bien estrecha y una admiración por ella. Lo que hizo Evelyn Matei también en Providencia también me parece interesante. Nosotros muchas veces compartimos mesas de trabajo, intercambio de prácticas. Yo creo que en general en el mundo municipal está menos esta distinción como de los buenos y los malos. En general tendemos a sentarnos a la misma mesa, a colaborar, a tener prácticas similares. Para hablarte no solo de la derecha, alcaldes como Claudio Castro, por ejemplo, para nosotros fueron una referencia muy importante a la hora de llegar a Maipú. Yo a Castro lo conozco de antes, pero veía su trabajo en Renca y era un poco la referencia que nosotros teníamos de gestión pública y nos sentamos en largas reuniones, jornadas de trabajo, intercambiamos muchas veces equipos. Yo creo que en el mundo municipal hay una dinámica de colaboración mucho mayor quizá que en otras esferas de la política. Tomás, y hay otro elemento por el que muchas veces se ha criticado al Frente Amplio, a la generación de la que tú formas parte, que es el elitismo, ¿no? Es decir, finalmente es una nueva élite que también viene del barrio alto, que también viene de un pequeño número de colegios, etcétera, y que de alguna manera ha ido a las comunas populares, que es tu caso, tú también vienes de una familia de recursos, vas a Maipú, no eres propiamente de ahí. ¿Cómo se hace ese tránsito para que efectivamente la gente sienta que tú estás haciendo una colaboración y no estás haciendo turismo político, no te estás aprovechando, digamos, de las necesidades de la gente desde una élite, digamos, de una clase distinta? Claro, yo creo que eso es algo con lo que he tenido que convivir toda mi vida. Yo estoy en el Cumbre, debe ser quizás el colegio más pituco de Santiago, pues, y sumamente conservador y homogéneo. Pero yo siempre he intentado, desde las herramientas que he recibido, desde lugares donde crecí, no renegarlo ni sentir vergüenza de él, muy por el contrario, pero sí tratar de dedicar mi vida a mejorar las condiciones de vida en espacios alejados de ellos. No me haría mucho sentido estar haciendo política en Las Condes, quizás. Creo que la mayor cantidad de los problemas más urgentes allí están resueltos, y desde que hacía voluntariado en La Pincoya a los 18 años, después me fui a vivir ahí, después trabajé como profe, siempre he tratado de ganarme un poco el respeto en base al trabajo, en que demostrar que no venís de paseo, sino que a veces serís el primero en llegar, el último en irte, el que más horas de trabajo le dedica, el que muestra un compromiso honesto, el que no va de pasada por 6 meses o un año, sino que se establece, se queda y desarrolla un aporte contundente. Yo creo que eso lo aprendí mucho en La Pincoya. La Pincoya es una población con una identidad histórica muy potente, también con una desconfianza hacia lo ajeno muy grande. ¿Te lo dijeron muchas veces? ¿Te lo hicieron sentir? 1000 veces. Pues. O sea, la primera
primera vez que llegué al barrio, después cuando llegué a vivir, después cuando llegué al colegio a hacer clases. Pero yo creo que después con el tiempo la gente veía en uno, oye, este chiquillo viene a hacer las cosas en serio, viene a trabajar bien, viene a hacer un aporte sin grandilocuencia, sin pensar que viene a resolverlo todo, viene a sumarse y aportar como uno más. Claro, y quizás con el correr del tiempo me ha tocado usar posiciones de liderazgo, lo mismo que en Maipú. Yo en Maipú llegué ya hace 5 años, antes de ser alcalde, a contribuir en fortalecer el partido, la campaña de Beatriz Sánchez. Y de a poco uno se va ganando un espacio, pero yo creo que uno no es ni más ni menos por de dónde viene, uno tiene que validarse en el trabajo todos los días. Y claro, tenemos un país con una estructura sumamente desigual donde gran parte de los liderazgos de toda índole provienen lamentablemente de un mismo barrio, por así decir. Pucha, y yo creo que es importante trabajar para revertir eso, pero yo al menos trato de no tener ni vergüenza ni culpa por el lugar de donde vengo, sino que desde ahí tratar de contribuir a revertir un poco una situación que me parece que es sumamente injusta. Hay una frase que también repetiste varias veces, la repetiste cuando hablamos en el día de la elección y también después en el discurso en la plaza de Maipú, que tenía que ver con esto de la nobleza de los recursos utilizados, que por cierto es una cita al profesor Marcelo Bielsa. ¿Por qué te gusta tanto esa frase? ¿Por qué la pones siempre en tus discursos políticos? Porque yo creo que es importante. A veces las personas pretenden que los políticos sean capaces de resolverlo todo, y eso no es posible. Yo le dije, hay cosas que vamos a poder resolver y otras que no, hay proyectos que van a salir y otros que no, hay sueños que vamos a conquistar y otros que no, pero para mí es muy importante la forma en la cual uno trabaja y no traicionar la nobleza de los recursos utilizados. Hacer una pega que, independiente de los resultados que pueda obtener, sea hecha con honestidad, con cariño, con transparencia, con autoexigencia. Y creo yo que cuando uno obra de esa manera, es más probable que los resultados lleguen a que no lleguen. Pero yo prefiero poner siempre el foco, y se lo digo a nuestro equipo, en la forma en la que tenemos de trabajar más que en los resultados a toda costa. Yo te voy a decir algo quizá que no es correcto, pero yo creo que reelegirse en una comuna como Maipú, administrando un municipio que tiene un presupuesto de 170.000 millones de pesos, si tú lo quieres hacer a toda costa, no es para nada difícil. Sostenerse en el poder administrando una municipalidad es fácil. Si tú vas a usar la municipalidad para sostenerte en el poder, es sumamente sencillo. Otra cosa... ¿Cómo se hace eso? Contratando gente, dando beneficios directos, saltándote la fila, gastando más de lo que podía. O sea, es fácil. Yo creo que generalmente los alcaldes tienden a reelegirse históricamente en los 90 porque tenían a grupos contentos, clientelizaban mucho ciertas prácticas. Yo creo que el verdadero desafío está en reelegirte, pero respetando la nobleza de los recursos utilizados, haciendo una buena gestión pública, no acaparando la institución para tu propio beneficio, tratando de llegar y pensar en el desarrollo íntegro de la comuna. Y eso es lo que a mí me pone contento hoy día, más allá del porcentaje o la cantidad de votos, la forma que tuvimos de hacer el trabajo. Y si eso además nos sirvió para tener ese reconocimiento y construir las mayorías para sostener en el cargo, mejor todavía. Pero yo siempre dije, yo prefiero irme con un menor porcentaje de votos o derechamente no electo, pero poder terminar mi gestión y decir, hicimos la pega como nosotros dijimos que había que hacerla. Y yo creo que eso es lo más importante, no solo en la política, en la vida. Y ahí yo soy un bielcista acérrimo. El deporte es lo mismo, uno puede ganar o perder. No hay que transar la nobleza de los recursos utilizados. Y hay un punto clave que tiene que ver con lo que pasa en los municipios. Los municipios, por un lado, son tal vez la única institución que queda en pie en términos de credibilidad. De la gente la siente como una institución más cercana. Hay todavía algo que es bien importante, claro, pero como tú dices, pese a todo. Hemos visto muchísimos casos de corrupción en los municipios y claramente hay un área gris que no se está haciendo correctamente fiscalizada. ¿Cuál es el principal problema que hay hoy día, viniendo tú de un municipio que cuando lo recibiste, lo sabemos, no solamente tiene un hoyo financiero gigantesco, sino un caso de corrupción del que cada vez conocemos más capas, que era lo que pasaba con Katy Barriga, actualmente en arresto domiciliario, su marido Joaquín Lavín acaba de ser también allanado en investigaciones. ¿Cuál es el punto fundamental por el cual hay tanta corrupción en los municipios hoy día? Mira, voy a decir algo un poco contraintuitivo y quizás políticamente incorrecto, pero voy a aprovechar este espacio que me imagino que es menos de clips y cuña para tratar de desarrollar una idea. Hoy día a los municipios les sobran mecanismos de control. De verdad, la burocracia a nivel interno de un municipio y la cantidad de mecanismos de control para evitar la corrupción, que ese es el propósito que tienen, hacen del Estado una cuestión irrespirable, lenta, donde en construir una plaza te puedes demorar 2 años. Esa cuestión no tiene ni un sentido. Y entre más casos de corrupción aparecen en los muni, ¿cuál es la reflexión típica? Hay que poner más mecanismos de control. ¿Y eso qué hace? Que la gestión sea cada vez más engorrosa, más lenta y no cumpla su propósito. A diferencia de un modelo que creo yo que deberíamos tener, es dar más libertad en los municipios para que la gestión pueda ser un poco más fluida y eficiente, pero sí condenar con mucha severidad cuando veamos casos de corrupción. Porque finalmente cuando uno quiere hacer las cosas de manera correcta e idónea, te demoráis 2 años en construir una plaza, pero lamentablemente si tú quieres robar en la pasada, de alguna u otra forma, lo vas a poder hacer. Yo te diría que lamentablemente, si es que una autoridad política de un municipio tiene la voluntad de generar actos de corrupción o de llevarse dinero para adentro,
es prácticamente imposible evitarlo. Tomás, y eso de desregular no tiene, porque un poco con esa misma idea es que apareció todo esto de las corporaciones municipales, ¿no? Que se decía, bueno, como son tan engorrosos los mecanismos en la municipalidad, mejor hagamos una corporación por fuera que opere con estas platas, pero sin tener que pasar por todos estos controles y puede hacer una gestión más eficiente. Y sabemos que eso terminó en desfalcos gigantescos, por ejemplo, en comunas como Vitacura. ¿No es el riesgo cuando uno desregula? Acá tenía un trade-off. O sea, claramente, a menor mecanismo de control, mayor riesgo. ¿Cuál es el problema que digo yo? Que a veces tenemos a mayor mecanismo de control, parece que el riesgo no disminuye mucho, porque pese a la cantidad de mecanismos, el que quiere robar va a poder hacerlo. Cuando tú, por ejemplo, abres un proceso licitatorio en un municipio de 10.000 millones de pesos para recoger la basura de una comuna, o para cambiar el alumbrado público, para mantener las áreas verdes, y tení 6 ofertas distintas, donde hay una evaluación técnica muy rigurosa, donde uno se puede preocupar mucho de que sea objetivamente realizada, pero donde si alguien en la escala quiere meter la mano y hacer que yo te elija a ti en vez de a ti, y la diferencia de eso son 600 millones de pesos, y la cometa puede ser 200, es difícil, si es que la autoridad tiene la voluntad y quiere crear un mecanismo para generar ese acto de corrupción, evitarlo es muy difícil. ¿Qué creo yo que deberíamos tener? Sanciones durísimas en la medida que podamos identificar cualquier caso de corrupción para que la tentación baje, no en el fondo porque no se puede hacer, sino porque si me llegan a pillar, estoy liquidado. Yo creo que afortunadamente hoy día, dado todos los procesos investigativos, yo tiendo a pensar que un alcalde o alcaldesa o un funcionario municipal la va a pensar 2 veces antes de meter la mano. Pero de verdad es asfixiante el nivel de mecanismos de control que tenemos en los municipios. Una vez se dice, pero ¿por qué no podemos? Por ejemplo, no sé, para pavimentar una calle. O sea, para pavimentar una calle tendréis que dar una vuelta de 8 meses, teniendo el contrato listo, ves que la autorización del ser, y hay un hoyo de los autos no pueden pasar. Entonces, pero no tiene ningún sentido que nos demoremos 8 meses. ¿Cómo le explico yo a la vecina? Bueno, eso es ¿por qué? Porque necesitamos mecanismos de control, porque hay también una desconfianza en lo local impresionante. Tenemos que andar concursando, postulando casi a todos los recursos, al gobierno regional, a los ministerios. Si nosotros pudiéramos traspasar todos esos recursos directamente a la MUNI y que la MUNI lo administre mucho más rápidamente, la gente no tendría que esperar 2 años que le pavimenten una calle y se la pavimentamos en un mes. ¿Cuál es el riesgo? Que claro, esa plata puede quizás nunca llegar a la calle, sino que a los bolsillos de un alcalde o alcaldesa. Tomás, y eso tiene que ver también con lo que vemos de un Estado que es cada vez menos eficiente en términos de controlar el territorio, por ejemplo, controlar las economías paralelas, ilegales, que muchas veces se toman de territorios de la ciudad, dar respuesta, como dices tú, a cosas tan sencillas como pavimentar la calle o iluminar una calle por motivos de seguridad, construir áreas verdes, en general, que se vea una presencia robusta del Estado. ¿Estamos fallando en eso? Totalmente. O sea, yo creo que hay una deuda en materia de modernización y eficiencia del Estado que es brutal. O sea, perdón que te lo diga, pero con el Estado que tenemos nunca vamos a lograr corregir las desigualdades que tenemos ni generar el desarrollo que esperamos. O sea, yo tiendo a pensar que en una sociedad como la chilena, con ese nivel de distribución de la riqueza, de desigualdades, de injusticia, el rol del Estado es fundamental para poder reorganizar esto de una forma un poco más justa. Pero con este Estado que tenemos es muy difícil que eso se logre, porque de verdad es un Estado burocrático, que no se coordina, que es lento, que le cuesta ejecutar. O sea, nosotros estamos peleando, por ejemplo, hace 15 años en la construcción de un colector de agua lluvia. Hay un barrio que se nos inunda cada vez que llueve por completo. Logramos tener los recursos, fuimos a la licitación. La obra de ir el partido de mitad de este año se fue a tomar razón de Contraloría, le hicieron no sé qué observación, tiene que volver para el Serviu, del Serviu de nuevo a la Contraloría, de la Contraloría al Gobierno Regional. En eso la empresa te dice, ya no me cuesta construir lo que me costaba hace 6 meses, se cae, hay que volver a hacer todo el proceso, 3 años más sin colector. Y uno se toma la cabeza diciendo, pero esto puede haber sido un mail, puede haber sido una conversación para ponernos de acuerdo y sacar el colector, y la gente se nos sigue inundando. Entonces tú dices como, o corregimos el mecanismo de funcionamiento del Estado, que yo sé que no es algo sexy, no es una promesa de campaña, y, oye, voy a elegir a ese porque vamos a modernizar el Estado. Además, hay una cuestión compleja con el recurso humano del Estado. ¿Cómo hacemos también que los incentivos del funcionario público sea a capacitarse, a mejorar, y no sencillamente que le digan, oye, vaya a estar ahí toda tu vida tranquilo, independiente como lo hagas, que eso genera un desincentivo a la autoexigencia terrible. Y ahí tenemos mucho que picar. Yo al menos soy un obsesionado con eso, porque en mi experiencia, la única forma que yo tengo de impactar de mejor forma en la vida de la gente es a través de una gestión más eficiente de mi institución. Y esa cuestión tiene que ver con algo que nunca es debate, nunca es tema, porque es fome, pero eso es lo único que le mejora la vida a la gente. Yo creo que en Maipú al menos han reconocido eso, un municipio que funciona mejor y que ha tenido avances súper concretos y materiales en la vida de la gente. ¿Y crees que ha habido poco énfasis en eso finalmente? Desde tu domicilio político, que es la izquierda, de tener no solamente un Estado mejor financiado o con más recursos, sino un Estado que pueda funcionar de manera eficiente? Yo creo que hay una deuda que es transversal. La derecha tuvo 2 gobiernos y no fue mucho lo que se avanzó en aquello, pero yo creo que como izquierda deberíamos defenderlo como una bandera mucho más prioritaria, porque por último la derecha en su concepción ideológica puede decir esto lo va a resolver el mercado, ojalá que el Estado disminuya su tamaño y su incidencia.
Yo muy por el contrario, creo que el Estado tiene que tener una incidencia importantísima en el desarrollo de una sociedad. Si a Chile lo dejáis correr libremente con las condiciones estructurales que tiene, te termina en un caos. Eso no va a generar cohesión social nunca. Acá tiene que haber un Estado que intervenga, que recaude más, que incida más, que pueda garantizar más derechos, pero para eso es como precondición que el Estado sea más moderno, más eficiente, que esté mejor coordinado, que se pueda digitalizar algunos procesos. Y ahí yo creo que sí, como izquierda tenemos que apostar a ello como una agenda prioritaria, porque es lo único que nos va a permitir mejorar la vida de quienes más necesitan del Estado. Y cuando hablamos de esos temas, Tomás, ¿no te dan ganas de repente de decir, sí, a lo mejor yo debería ir a un cargo más importante donde pueda hacer otros cambios en algún momento? No, o sea, no tengo idea qué va a ser de mí en el futuro. No quiero decirte jamás en mi vida. No es algo ni que piense ni que desee. Pero a mí me encanta la gestión pública, creo que es bien bonito cómo la política puede organizarse para mejorar la vida de la gente. Hoy día mi compromiso y mi responsabilidad está en Maipú, creo que ha sido una experiencia desafiante, agobiante, pero también maravillosa en muchos aspectos y pretendo desarrollarla ahí al menos por los próximos 4 años. Luego, si quiero hacer un tercer periodo o cambiarme de cargo o quizás salirme de la política, hay que ver en qué está el cuerpo en ese entonces, pero no. Hoy día, por el momento, mi foco está 100% en mi comuna. Tomás Bodanovich, gracias por acompañarnos hoy hablando de un tema que importa.